Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que nos santifique el Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, entonces recibiremos nuestro premio. Nos recibirá con las palabras de bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Esos 70, 80 o 90 que te permití. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O bien, podíamos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para el demonio y para los suyos. ¿Cuál prefiere escuchar usted? Amén. Sí, todos queremos eso. Todos queremos eso. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe qué? Nosotros invertimos el orden. Nosotros decimos cuerpo, alma y al último el espíritu. Ciertamente, los tres nos constituyen. Ciertamente. Ciertamente. Y hay una gran interrelación entre ellos. Entre nuestras tres partes, nuestros tres constituyentes, perdón. Hay una gran interrelación. Fíjense que en el alma se asienta el pensar, el sentir, la voluntad. Y yo creo que lo comprendemos mejor si les platico de una canción de mis tiempos. En mis tiempos había una canción que decía: con toditita mi alma. Los que son de mi generación me comprenden. Ese es el alma, ahí está nuestro pensamiento. A veces nuestro pensamiento lo abarca una sola persona, una sola cosa, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Ese es el alma, ese es el alma. Y hay una gran interrelación entre nuestros tres constituyentes. Por ejemplo, si enfermamos, pues eso afecta nuestras capacidades. Empezamos con la capacidad de movimiento, pero también nuestra capacidad de pensar. Y ahí ya vemos cómo nuestro cuerpo está afectando a nuestra alma. Muchas veces, cuando estamos bajo mucha presión, que nos causa mucho nerviosismo, nos empezamos a sentir mal del estómago. Y ahí tenemos ahora a nuestra alma afectando a nuestro cuerpo. Muchas veces hay conflictos en el alma, hay conflictos. Yo creo que los jóvenes están viviendo esta clase de conflictos
por ejemplo, piensan en su cónyuge y hay un candidato o candidata que es la que les conviene. Y hay otro candidato o candidata que es la que desean, la que quieren. Y ahí está el alma luchando entre sí, contraponiendo el pensamiento al sentimiento. Y nosotros hacemos mucho por nuestro cuerpo. Aunque sea por instinto, todos intentamos alimentarlo bien. Algunos hacen mucho ejercicio, van al gimnasio. También hacemos caso de la recomendación de dormir bien. Hacemos mucho por nuestro cuerpo. En cuanto a nuestro pensamiento, a nuestros sentimientos, pues también nos empiezan a mandar al kinder, a la escuela, leemos, por nuestra cuenta buscamos superación personal, hacemos mucho por nuestra alma. Pero, ¿qué hacemos por el Espíritu? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué hacemos por desarrollar nuestro espíritu? ¿Qué hacemos? Nuestro espíritu es nuestra verdadera esencia, es lo que realmente somos. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Y algo que nos puede ayudar a entender la importancia de nuestro espíritu es la misma palabra de Dios, ahí donde dice la palabra del Señor, hablando del proceso de la muerte, de cuando nosotros vamos a entregar un cuerpo al cementerio, y dice la palabra del Señor, y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Y el espíritu? El espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Él no lo dio en el momento de la concepción. En aquel momento Él nos dotó de nuestro espíritu. Y ese espíritu es inmortal. El espíritu vive. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, en el momento de expirar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Somos pues esencialmente un espíritu que convive con una alma y estamos en un cuerpo. Estamos en un cuerpo. ¿Cómo podemos activar, en primer lugar, y desarrollar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual? ¿Cómo podríamos hacerlo? Miren, hermanos, nos da mucha luz para saber el paso inicial para activar nuestro espíritu. Las palabras del Señor Jesús. Vamos a estar viendo versículo por versículo en el capítulo 3 del apóstol Juan. El versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. ¿Saben? El hecho de ser un fariseo
eso ya lo colocaba muy alto, mucho, muy alto, porque eran la flor innata de la religiosidad en el tiempo de Jesús, los fariseos. Eran lo máximo. Había otras, digamos, sectas, digámoslo así, los saduceos, los herodianos, había otros, pero los fariseos eran la flor innata de ello. Pero además de esto, este hombre era uno de los principales. Eran los que formaban el consejo de gobierno de los judíos. Ustedes saben que el gobierno de los judíos era teócrata. Ahí el que mandaba era Dios. Entonces fíjese la importancia de ser un principal entre los judíos. En el versículo 2 dice el Señor, dice Nicodemo, bueno, es importante ver esto, vino a Jesús de noche. Vino cuando nadie lo podía ver. Vino de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Un hombre en el que había sinceridad. Mientras los falsos se encargaban de desprestigiar a Jesús, de decir que los milagros que Él hacía, los hacía por obra del demonio. Andaban siempre detrás de Él viendo a ver si cometía un error para anularlo. Sin embargo, este hombre tenía sinceridad en su corazón, porque reconocía realmente que Dios estaba con Jesús. Dios estaba con Jesús. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios contigo. Cristo Jesús vio la sinceridad de su corazón. Y Dios premia la sinceridad. Dios premia la sinceridad. También vio lo que realmente este hombre traía en su corazón. Este hombre traía en su corazón la necesidad de salvación. Era su necesidad. Él quería salvarse y por eso vino a buscar a Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús inmediatamente le dice, si quieres ver el reino, el versículo 3, si quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Fíjense cómo es más importante la sinceridad delante de Dios que ser una eminencia en teología.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto, nosotros sabemos lo que significa cuando Dios repite una misma palabra o una misma idea. Y eso quiere decir que el asunto es firme por parte de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. No puede pertenecer al reino de Dios si una persona no ha nacido de nuevo. Este domingo, hace 8 días, por ahí de las 5:30 de la tarde, recibimos la noticia de que nuestro hermano Chuy estaba con Dios. Bendito sea, bendito sea. Fuimos a acompañar a la familia, a estar con nuestro hermano Chuy, y pudimos nosotros escudriñar la palabra de Dios. Pudimos escudriñar la palabra del Señor. Vamos a estar en la versión de la NTV viendo Juan 1 a partir de el 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, vino al mundo. Grandioso, grandioso. Vino al mundo. El que sigue vino al mismo mundo que Él había creado. Él lo hizo. ¿Pero qué pasó? Pero el mundo no lo reconoció. Qué grave. Hubo algunos poquitos. Le deseo de todo corazón que ustedes sean uno de esos poquitos. Amén, sí, gloria. El 11 vino a los de su propio pueblo, a los que llevaban siglos esperándolo. Desde el principio de la humanidad, Dios lo prometió. Cuando apenas era una pareja, Dios dijo que la simiente de la mujer pisotearía la cabeza del demonio. Y hasta ellos, su propio pueblo lo rechazó. El 12. Pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron. Usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y le recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Vamos al 13. ¿Qué pasa cuando uno de todo su corazón invita a Cristo Jesús a su vida? De todo su corazón. ¿Qué sucede?
Miren, lo primero que sucede, bueno, vamos a ir analizando el versículo. Esos que lo recibieron, ellos nacen de nuevo. Esto es lo que le estaba diciendo Cristo Jesús a Nicodemo. Yo veo la sinceridad de tu corazón, yo veo que te quieres salvar, entonces tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por eso Cristo Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y saben, hay cuatro acontecimientos maravillosos cuando usted de todo su corazón, con toda la sinceridad del mundo, lo invita a Cristo Jesús a ser su Señor y su Salvador. Le abre las puertas de su corazón para que usted le diga, Señor, yo quiero que en adelante mandes tú en mi vida. Eso es lo que quiere decir Señor. En la Biblia la palabra Señor es sinónimo de el que manda, el que manda. Si usted escucha la otra voz, Él no es su Señor. Él no es su Señor. Él no es su Señor. Y la primera cosa importante que sucede está aquí. Regresamos al 12. Dice la Reina Valera, mas a todos los que le recibieron, punto 1, que son los que creen en su nombre. Porque ¿sabe qué? Alguien puede creer, pero eso no lo saca a usted de apuros. Dice el apóstol Santiago, los demonios también creen y hasta tiemblan. Lo importante es recibirlo. A todos los que le recibieron a Cristo Jesús, que son los que creen en su nombre, se les dio el poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es otra traducción. Así que, primer gran regalo, si usted abre las puertas de su corazón, invita a Cristo Jesús a su vida, usted en ese instante empieza a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Ya como hijo, usted tiene derecho a la herencia. Una pregunta. ¿Yo tengo derecho a la herencia de Donald Trump? ¿Ni para cuándo? Porque no soy su hijo. No soy su hijo, no tengo derecho a la herencia. Ya cuando una persona es hija de Dios, tiene derecho a la herencia de Dios. Tiene derecho a la herencia de Dios. Y eso es grandioso. Ser considerado hijo de Dios es grandioso. Pero el punto más importante sobre toda la herencia, sin duda, que es la salvación.
A eso iba Nicodemo, a procurar su salvación. ¿Y saben qué? Si invitamos a Cristo Jesús a nuestra vida, en ese instante, si lo hacemos de todo corazón, en ese instante se hace válido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para usted. En ese instante vale ese sacrificio. Porque en ese mismo instante todas sus culpas, las negras, las moradas, las grises, las rojas, todas sus culpas le son perdonadas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Todas sus culpas son perdonadas. ¿Saben? Esas culpas son las que hacen separación entre nosotros y Él. Dice el profeta Isaías: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que nos separa de Dios. Pero si esa barrera es quitada, entonces ya no hay nada que nos separe de Dios. Somos de Él por el hecho de haber invitado a su Hijo, Cristo Jesús, a nuestros corazones. Y hay algo más que es el tema que hoy tenemos. ¿Sabe? Cuando usted de todo corazón dice: Cristo Jesús, ven a mi vida, abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Usted no está diciendo palabras al viento. Viene el Espíritu de Dios y se instala en usted. Se instala en usted. Y eso es grandioso. Si el Espíritu de Dios está en usted, es grandioso. Hay algunos cantos preciosos que reflejan esta verdad. Uno de ellos, que me encanta, dice: mi vida no es igual. Ya no es igual, jamás será igual. Jamás será igual. En un rato lo vamos a poner. El himno que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser al venir a mi vida el Señor. Cómo cambian las cosas cuando el Espíritu de Dios está en usted. De allí en adelante somos templo de Dios, porque aquí está su Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Es grandioso todo esto. Es grandioso. En el versículo 8, lo vamos a ver en Reina Valera, Juan 3:8. Quisiera mencionar algo antes de pasar al versículo 8. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, la palabra del Señor nos exhorta a no entristecerlo,
que no entristezcamos al Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos invita a que no apaguemos al Espíritu de Dios. Seguramente usted ha visto esos versículos. La palabra de Dios nos invita a que no ahuyentemos al Espíritu de Dios. ¿Saben qué? Cuando nosotros hemos hecho nuestra decisión por Cristo, entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero Dios nos deja en completa libertad siempre. Dios nos deja en completa libertad siempre. Siempre. Y nosotros podríamos mal usar esa libertad y volver a nuestra vida pasada. Y entonces podrían empezar a suceder estas cosas. Podríamos nosotros entristecer al Espíritu. Podríamos nosotros apagar al Espíritu. Podría el Espíritu Santo abandonarnos. Y quiero decirle lo que dice Cristo Jesús en esa situación. Cristo Jesús dice que entonces regresa el espíritu malo que antes habitaba en esa casa y la encuentra limpia y vacía. Limpia porque todas sus culpas le habían sido perdonadas. Y vacía porque ya no está allí el Espíritu de Dios. Y dice Cristo Jesús que entonces el espíritu malo que antes habitaba en esa persona va y trae otros 7 espíritus peores que él y empiezan a habitar en esa casa. Y dice Cristo Jesús, y el postrer estado de esa persona es peor que al principio. Ahora son 8 espíritus malos los que están allá adentro. Ahora son 8 espíritus malos. Bien, nuestro Señor Jesucristo, de esta manera, explica nuestra limitación humana para comprender lo espiritual. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencias espirituales y también sé que podríamos haber tenido experiencias espirituales, pero del enemigo. De cualquier manera, no es fácil comprender todo esto. ¿Cómo es posible que alguien que habita en Catemaco le pueda hacer daño a usted que habita aquí? Son cuestiones espirituales. En el campo espiritual no hay ni distancia ni tiempo. Pero qué bueno que nos hemos abrazado de Dios. Porque entonces podemos decir que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cristo Jesús expresa de esta manera nuestra limitación para comprender el campo espiritual. Y le dice a Nicodemo, mira, así como el viento
que no sabes ni dónde se originó, ni a dónde va a ir a parar. ¿Usted sabe eso? Eso lo dijo por nosotros, ¿eh? Así como el viento que no sabe ni dónde se origina, ni a dónde va a ir a parar, pero lo escuchas. Así es lo espiritual. Esa frase, el viento sopla de donde quiere. Eso es válido para nosotros. Porque acuérdense cuando los apóstoles estaban sorprendidos. Si estaban más asustados cuando se iban a morir en medio del mar, después quedaron peor de asustados. Cuando Cristo Jesús se paró en la barca y dijo, sea la paz, ante sus propios ojos vieron cómo la tormenta, las olas gigantescas se apaciguaron. Y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta los vientos y las aguas lo obedecen. ¿Quién es? Para nosotros es válida esa frase. El viento sopla de donde quiere. ¿Y cuántas cosas determina el viento? El viento determina que llueva o no llueva. El viento determina que haga frío o no haga frío. El viento determina la polinización. ¿Cuántas cosas? Todas esas cosas Dios tiene dominio sobre de ellas. Para nosotros sí es cierto, el viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido. Mas ni sabes dónde se originó ni hasta dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El versículo que sigue. El 9, por favor. Bien. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Así que nacer del Espíritu es recibir de todo nuestro corazón a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios es Espíritu. Nuestro espíritu es nuestra naturaleza divina. Nuestra naturaleza sobrenatural. ¿Saben por qué el hermanito de 1 año se empieza a sentir incómodo? Porque su mamá ha quedado embarazada. A veces ni la mamá sabe que está embarazada. Es una cuestión espiritual. Es
lo espiritual es nuestra semejanza con Dios. Dijo Dios Padre, hagamos al hombre a nuestra a nuestra imagen y semejanza. Vamos a estar en 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. El día 12 de enero recibimos una. El 12 de enero. Qué grandioso que Dios repitiera la misma promesa para la iglesia. Qué grandioso. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Participemos de la naturaleza divina. Tenemos una parte de Dios en nosotros. Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Huiremos de lo corrupto. Huiremos de lo que ofende a Dios. Huiremos de nuestra desobediencia a Dios. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que hay en el mundo causada por los deseos de la gente. ¿Saben? No es suficiente con ser buenas personas, ni tampoco es suficiente asistir a la iglesia como una rutina. Otras veces lo hemos mencionado. Si no obedecemos a Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Saben, si nacemos del Espíritu, nuestras vidas son transformadas. Entonces, los buenos actos nos fluyen por naturaleza. Las buenas acciones, las cosas que agradan a Dios, nos fluyen por naturaleza. Porque aquí está el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu es el área que se relaciona con Dios. ¿Cómo desarrollaremos nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra vida espiritual? Punto 1. Platicar con Él. Platicar con Él y dar tiempo a escuchar su respuesta. Punto 1, para desarrollar nuestra vida espiritual. Miren, en relación al cuerpo decíamos que procuramos alimentarnos bien, que procuramos hacer aunque sea un poquito de ejercicio. Unos van al gimnasio, ¿verdad? Cuidan su cuerpo, desarrollan su cuerpo. Igual hablamos del alma, es decir, de los pensamientos y de los sentimientos y de la voluntad. Aunque nos llevaban llorando al kinder,
ahí empezamos a desarrollar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. ¿Y qué hacemos para desarrollar nuestro espíritu? Que según el orden de Dios es lo principal. Es lo principal. ¿Qué hacemos para desarrollar nuestro espíritu? Qué bueno que aquí hay 3 reuniones de oración a la semana. Por los que no pueden venir a otra, puedan venir a la otra o a la otra. Qué bueno que hay 3 reuniones de oración. Dios ha hecho grandes milagros. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. Nos acordamos de cuando el evangelista dijo, hablando de Cristo Jesús, y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. No desmayar. No desmayar. Ahí mismo dijo Cristo Jesús en esa parte, no escuchará Dios a sus escogidos que claman a Él de noche y de día. Esa es la promesa que nos dio el Señor, hermano. Esa es la promesa cuando nosotros estamos diciendo, Señor, libra a la iglesia del mal. Señor, libra a la iglesia del mal. ¿Qué dijo el Señor? He escuchado tus oraciones. He escuchado tus oraciones. ¿No escuchará Dios a sus escogidos que claman a Él de noche y de día? Sí, amén, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. Es el primer punto. El segundo punto, Cristo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Cristo Jesús, escudriñad las Escrituras. Si queremos crecer espiritualmente, mire qué precioso consejo de Cristo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Tercer punto. Dice la Escritura, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Miren, para Dios es tan importante esta reunión que Él se invitó solito. Dios se invitó solo a esta reunión. Dios dijo en la persona de su Hijo Cristo Jesús, dijo, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Qué bueno que vinieron, qué bueno Laura que está aquí, qué bueno. Dice la palabra de Dios, el que se junta con sabios, sabio será. Bendito sea el Señor. Hermano, cuarta disciplina para nuestro crecimiento espiritual, el ayuno. El ayuno. En días pasados comenté eso y lo comenté porque lo experimenté. Muchos de nosotros estamos ayunando para que Dios libre a la iglesia del mal. Estamos ayunando. Desde antes de que empezaran los 40 días, estábamos ayunando y se acabaron los 40 días y seguimos ayunando. Seguimos ayunando.
Saben, cuando ayunamos, sometemos a nuestro cuerpo y sometemos a nuestra alma y le damos prioridad a Él, a Él, a Él. A alguien le gustaría de todo su corazón dar el primer paso para activar su vida espiritual. O bien, si alguien hoy de todo su corazón quiere reconciliarse con Él, ¿a alguien le gustaría esto? Tan sencillo. Lo importante es hacerlo de todo corazón. Eso es lo importante, de todo su corazón. Eso es lo que vale, es la importancia. Así como Cristo Jesús vio el corazón de ese fariseo principal entre los judíos, vio su corazón. Inmediatamente Cristo Jesús le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es lo importante, que sea de todo corazón. Tan sencillo, invitarlo a nuestra vida. Sincerarnos, abrir las puertas de nuestro corazón. Pedirle perdón, agradecerle que haya derramado su sangre en el camino al Calvario y en la cruz por mí. Vamos a ponernos de pie. Le vamos a pedir a nuestra pastora Lula que guíe esta oración. Y si alguien lo quiere hacer de todo su corazón, repita la oración, hágala. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca, haga la oración. Haga la oración. Vamos a pedirle que pase y guíe esta oración. Oremos, hermanos. Yo creo que en nuestra oración de fe es importante, necesaria, y sé que esto es el rudimento, lo básico, ¿verdad?, para venir a Cristo, y quizás algunos lo hicimos hace años, pero hoy podemos hacer esa confirmación de nuestra fe, de nuestra confianza en Jesús. Amén. Y aquellos que no lo han hecho, pues hoy pueden decirle al Señor: Jesús, te necesito, ¿verdad? Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana porque reconocemos que no te hemos dado o no te hemos dejado entrar verdaderamente a nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor Jesús, que te necesitamos, que quizás le hemos dado prioridad a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y hemos descuidado nuestro espíritu, que es donde podemos relacionarnos contigo, donde podemos estar en esa intimidad contigo.
Reconocemos, Jesús, que hemos descuidado nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que te necesitamos a ti, Jesús, que nuestro espíritu necesita vivir en ti. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por amor a nosotros. Gracias porque derramaste tu preciosa sangre, siendo nosotros enemigos del Padre. Nos has reconciliado por medio de tu muerte en la cruz. Y hoy, Señor Jesús, reconocemos nuestra necesidad de ti. Ven a nuestro corazón, te necesitamos, Jesús. Te abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú vengas a morar, a habitar entre nosotros, a habitar en mí, en cada uno de nosotros, como nuestro Salvador, pero también como Señor de nuestra vida. Hoy rendimos a ti nuestro corazón, hoy rendimos a ti nuestra voluntad, Señor Jesús. Te abrimos la puerta de nuestro corazón. Ven, Jesús, que tú puedas habitar dentro de nosotros, que nunca te vayas, Señor, de nuestro corazón. Te necesitamos. Gracias, Jesús. Gracias por dar tu vida en aquella cruz para perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, para perdonar nuestra desobediencia. Que seas tú, Señor, el que gobierne nuestra vida, el que controle nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Gracias por hacerlo, Jesús, por venir a nosotros. Gracias, Señor. Haznos conscientes de esta gran necesidad. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos. Después de ser reconciliados con Cristo, ¿verdad? Tener comunión con Él. Buenas tardes, hermanos.